Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico. Luego de la transmisión de ayer en vivo e indirecto de Pulso Político, ya estamos en Pensamiento Crítico para seguir analizando el tema de las cumbres, de la séptima cumbre de las Américas, a propósito del hecho histórico del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos y, por cierto, también el tema de la equidad que se quedó a un lado en términos de tratamiento. Por cierto, ojalá que se haya establecido una hoja de ruta. No he escuchado nada de eso, ya lo dije el día lunes en ese sentido. Pero para hablar sobre este tema de la Cumbre de las Américas, la séptima, por cierto, está con nosotros Carol Murillo para analizar este tema. Carol, ¿desde qué óptica podríamos analizar lo sucedido en la Cumbre de las Américas? El tema político fue muy fuerte, que absorbió el tema de equidad, lo dije el día lunes, es decir, el tema de equidad quedó para tercer plano y ni siquiera más allá de unos lineamientos generales, no pasó más allá. Pero concentrémonos en el tema Cuba-Estados Unidos. Marca un hito. Hay un punto de quiebre, pero ¿cuál es el alcance de ese punto de quiebre? Carol. Gracias, Carlos, por la invitación. Efectivamente, la Cumbre de las Américas tiene un saldo positivo. Es una cumbre eminentemente política, a pesar de que durante muchos días anteriores a la cumbre, muchísimos medios de comunicación nacionales e internacionales quisieron decir que en esa cumbre no pasaría nada, y sin embargo, toda la derecha que se expresa en algunos medios de comunicación trató de desacreditarla. Sin embargo, aprovecharon los espacios paralelos a la cumbre, fuera de la cumbre, para hacer una diversidad de actos para criticar a los gobiernos progresistas de América Latina, aún sabiendo o aún creyendo que ese espacio no tenía la legitimidad para expresar... Pero eso era un discurso político, es decir, había una estrategia para apalancarse en la capacidad de ruido mediático. Por supuesto. Que de hecho tiene la cumbre, más aún teniendo un hecho histórico que era un secreto a voces en el tema del restablecimiento de las relaciones Cuba-Estados Unidos, que captó el interés. Ah, por supuesto. Tú dices es una cumbre política, por supuesto que es una cumbre política, y eso la hace legítima. Es una cumbre política donde tú haces de ese espacio un escenario para tensar posiciones, para plantear posiciones, para medir, digamos, la temperatura de la región. No, yo no digo que es una cumbre política, porque de hecho toda cumbre de este tipo va a ser política. Yo lo que digo es, el tema político fue tan fuerte que absorbió y excluyó irónicamente al tema central de la cumbre, que era el tema de equidad. Pero concentrémonos en la relación de Estados Unidos-Cuba. Eso ha pasado casi en todas las cumbres, porque fíjate tú que la primera cumbre de las Américas tenía como finalidad posicionar y hacer acuerdos con los países para establecer el ALCA como un acuerdo de libre comercio en las Américas, y sin embargo las posiciones todavía tibias entonces de algunos países fueron frenando hasta que en determinado momento, cuando en nuestros países habían otros tipos de presidentes como Lula, Kirchner o Chávez, terminaron con esa intención, y la Cumbre de las Américas fue poco a poco cambiando su matiz, y eso era precisamente porque los Estados Unidos habían hecho de esa cumbre una plataforma paralela a la OEA o desprendida de la OEA para posicionar una filosofía. Vuelvo al tema, hay un punto de quiebre. ¿Cuál es el alcance? Porque recordemos que en la sexta cumbre ya se hablaba de la exigencia de parte de los países latinoamericanos y el Caribe de la presencia de Cuba, y hoy ya está la presencia de Cuba. Mira, yo voy a parafrasear a la presidenta argentina. El punto de quiebre es que Cuba, no solamente por su resistencia y por su posición durante todos los años de la Revolución Cubana ha tenido en la región, sino porque la geopolítica regional ha cambiado sustancialmente y hace posible que Cuba hoy esté presente allí. No te olvides que Rafael Correa en la cumbre anterior no fue demandando la presencia de Cuba y dijo, hasta que no esté Cuba en esa cumbre, yo no estaré. Las condiciones políticas han cambiado tanto en la región que era imposible seguir pensando que en una cumbre no estuviera un país como Cuba. Ese punto de reflexión es importantísimo, pero no como una concesión de los Estados Unidos. Sino como una presión de América Latina y el Caribe. ¿Esto se podría decir que es un éxito de la región? Por supuesto que sí, y algo más, Carlos. El presidente Obama en su discurso dijo que tenía algo así como una distancia con la historia, que a la historia había que recordarla. Por supuesto, podemos recordar la historiografía, los datos, las fechas, los personajes, pero no podemos quitarle el peso sustancial que tiene la historia como una complejidad social a lo largo de todos los años en todas las regiones del mundo.
esa complejidad hace posible, Carlos, esa complejidad hace posible que uno entienda los problemas actuales, porque los problemas actuales no están desprendidos de lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia. Pero Obama se desmarca de la historia, y no solamente que Obama se desmarca de la historia, sino que el propio Raúl Castro lo excluye de la historia y le quita esa responsabilidad de la política internacional de Estados Unidos en relación a Latinoamérica y específicamente Cuba. Por supuesto, porque están en una negociación política y es importante también que se bajen tensiones cuando estás conversando y estás pensando que ese era el inicio, digamos, ese es el inicio simbólico de ciertas acciones importantes, como por ejemplo, que ayer el presidente Obama haya dicho que ya se va a sacar a Cuba de la lista del terrorismo internacional. Es decir, es una posición inteligente del presidente Castro en el sentido de que tiene que pensar que en este momento, como nunca, hay condiciones para que el desbloqueo comience. Porque mira, establecer relaciones diplomáticas con Estados Unidos, Cuba, no implica el término del bloqueo. Y el bloqueo, para mucha gente que piensa que es solamente que los estadounidenses no van a tener relaciones comerciales con Cuba, no es cierto. Porque el bloqueo significa que ningún país que establezca relaciones económicas con Cuba tendrá sanciones de los Estados Unidos. Eso es lo que no explica. El señor Velasco Peña Herrera el otro día decía en una radio que qué contradicción tienen los cubanos, que se mueren por tener relaciones con Estados Unidos, porque en el fondo aman el capitalismo. No es eso. El bloqueo implicó que ningún país pueda tener relaciones libres, relaciones económicas libres con Cuba. Porque corrían riesgo de sanciones de Por supuesto, porque le tenían miedo a los Estados Unidos. Vamos a lo siguiente, pero el tema del bloqueo no ha desaparecido, y el tema del bloqueo o el tema de desbloquear a Cuba no depende de Barack Obama. Depende del Congreso donde hay mayoritariamente presencia de los republicanos, y los republicanos sabemos cuál es la posición en relación a Cuba. Por supuesto, por eso era importante que en este inicio establecer las diferencias entre un presidente como Obama y las diferencias políticas internas de Estados Unidos, porque además, ¿qué decía también Castro cuando usted, señor presidente Obama, es un hombre honesto, usted tiene unos orígenes humildes y ha podido establecer con nosotros la posibilidad de abrir las relaciones? Ahora, le estaba diciendo, usted es preso de unos intereses económicos, políticos, militares de su potencia. Pero vamos a lo siguiente, vamos al alcance de este punto de quiebre en relación a Cuba. ¿Qué va a pasar con Cuba? Ok, dice, vamos a restablecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, ergo con los otros países que no la tenían producto de ese riesgo o temor de sanciones. Pero por otro lado, ¿qué modelo va a tener Cuba a futuro? En un panel interesante, Simón Pachano decía, es que Cuba de pronto va a acceder a un modelo parecido a Chile, a China, apertura, pero con el control estatal fuerte. Mira, aventurar y elucubrar sobre lo que pasaría en Cuba en el momento en que se restablezcan relaciones es aventurado. Habría que analizar en específico lo que tiene Cuba con su Estado, con su sistema político, con su sistema económico, para uno aventurar una interpretación de lo que podría pasar a mediano y a largo plazo. Pero lo importante es que al abrirse las relaciones, el reto mayor no solamente es para el interior de Cuba, sino para el exterior. O sea, cómo estableces relaciones con un sistema político y económico que ha tenido unas restricciones y un retraso, digámoslo así, durante 50 años. Un retraso que ha implicado que esté aislada del mundo. En el discurso del presidente de la República Ecuatoriana, del Ecuador, Rafael Correa, él hablaba del intervencionismo. Por un lado, Cuba y Estados Unidos restablecen relaciones, pero por otro lado está Venezuela. Y eso era un lunar y un lunar grandote dentro de esta cumbre de las Américas. ¿Tú crees que esta cumbre y esa posición latinoamericana también va a generar un punto de quiebre en relación a Estados Unidos y Venezuela? Por supuesto que sí, pero mira, habría que tener en cuenta otro detalle. Algunos analistas han dicho que Estados Unidos en esta cumbre, antes del decreto contra Venezuela, se había descuidado de América Latina. Y ese descuido había implicado que crezcan en la región tendencias de centroizquierda y de izquierda en los gobiernos. Yo no sé si es que ese descuido provocó eso. Yo diría que esa interpretación mecanicista de la historia de nuestros pueblos es perjudicial para entender lo que está pasando. Pero yo no creo que nunca
Estados Unidos se ha descuidado de la región. Lo que pasa es que está ocupado interviniendo y generando guerras en otras partes del mundo, situando sus intereses en otras partes del mundo, di tú, en Medio Oriente, y con la ayuda de ciertos países de la Unión Europea y de la OTAN. No es que se descuida porque piensa que ya la tiene ganada, pero la correlación de fuerzas en nuestros países ha hecho pensar a los Estados Unidos que esta es una región importante. Y con mi segundo invitado, Fernando Carrillo, vamos a hablar sobre ese giro a la izquierda, el por qué también se da y qué tan cohesionado está. Pero vamos a lo siguiente, Estados Unidos es un país de mucha simbología. A ellos les encanta el lenguaje simbólico. En ese sentido, el discurso de Barack Obama tiene mucha simbología en esta cumbre de las Américas, y si es así, ¿cómo deberíamos interpretarla? Mira, yo más que pensar en una simbología, es interesante ver cómo un discurso pragmático, porque Obama le dio mucho énfasis a un discurso pragmático, despojó de la profundidad y de la complejidad a la categoría historia, despojó de la profundidad y de la complejidad a la categoría ideología, despojó a la categoría hegemonía también de su complejidad. ¿En aras de qué? De un discurso muy voluntarista, es decir, nosotros estamos a favor del progreso, no queremos mirar al pasado, pero el progreso no es una categoría ni una circunstancia económica o política de los pueblos alejada de las condiciones. O sea, no hay un voluntarismo político, hay unas condiciones tanto en su país como en los nuestros. El grado de desarrollo de los Estados Unidos no es el mismo que el grado de desarrollo de nuestros países. Entonces, esa levedad con la cual se construye el discurso de Obama dentro de la cumbre... ¿Apunta aquí? Es un discurso ideológico también, porque él dice, no hablemos de ideologías, pero el discurso de él era absolutamente ideológico, legitimando una manera de ver y entender el mundo. Bueno, claro, seguiremos tratando este tema. Ojalá que Impulso Político podamos organizar para hacer un análisis mucho más profundo sobre el tema de las cumbres de las Américas y estos puntos de quiebre que están existiendo en la región. Lo cierto es que Barack Obama, de los presidentes que han existido de Estados Unidos, es el que más, bien, mal, es el que más se ha acercado a América Latina y el Caribe. Nosotros continuamos con Pensamiento Crítico y nuestro segundo invitado, Fernando Carrión, casualmente nos hablará por qué el giro en la América Latina en cuanto a gobiernos de izquierda que están cohesionados y que están consolidados están. Venimos.